No hay muerte, solo mudanza. Esta frase de Facundo Cabral me encanta. La siento contundente y acertada. Recordemos que hay varios planos dentro de nuestro vasto universo y la energía no se destruye, solo se transforma. Me importa mucho el impacto que tiene mi vida en la vida de los demás. Para mí, el punto de estar aquí es encontrar las distintas maneras que existen para mejorar la vida de otra persona. Desde lo sencillo en ser amable con alguien desconocido hasta lo complejo de criar correctamente un niño para que se vuelva una persona valiosa, humana y socialmente. Nuestra vida mantendrá un significado latente y atemporal en todos aquellos que hemos impactado, aun cuando ya no estemos. Por eso es importante trabajarnos y lograr un enfoque de propósito positivo. Dentro de nuestro linaje y nuestra historia familiar, todos tenemos marcados ciertos patrones o tendencias que podemos reconocer que no son correctos, y justo el reconocimiento es el primer paso del cambio. ¿Por qué seguir con prácticas dañinas que nos heredaron? ¿Por qué no optar por aceptarlas y combatirlas para que nosotros no heredemos más de lo mismo? Si solo nos mudamos a otro plano, ¿la comunicación desde allá sería posible? ¿Es tal vez esa la explicación a tantos casos y experiencias que conocemos donde recibimos mensajes o respuestas de alguien que ya partió? Yo creo que en esta posibilidad los sueños juegan un papel crucial, ya que es un estado como de limbo entre el consciente y el subconsciente, en el que estamos superperceptivos a cualquier estímulo. Definitivamente. Es una ventana sensorial abierta a la recepción. Un lapso clave donde tu mente no está a la defensiva ni buscando la lógica en todo lo que sucede. Cuando estás en ese estado, la relajación te brinda el estado óptimo para percibir y recibir todo lo que despierto podrías fácilmente pasar por alto. Y es durante los sueños que de pronto nos llegan revelaciones autorreflexionadas o mensajes ajenos a nosotros. Claro que el subconsciente es un área tan extensa y tan poco explorada que no hay aún la manera de definir una línea clara sobre nuestros alcances mentales, pero existen experiencias donde nosotros mismos sabemos que cierta información no la teníamos, y es en estos momentos de sensibilidad que el mensaje nos llega. Ejemplo: muere una persona en un accidente y sus hijos no sabían dónde buscar papeles importantes. Solo contaban con la cartera donde venían las credenciales y con eso fue suficiente en el momento del deceso. Pasaron días y como los documentos no eran prioridad y estaban en pleno proceso de duelo, ni siquiera siguieron buscando. Semanas más tarde, aparece un familiar alegando que la propiedad nunca se heredó legalmente y que donde han vivido siempre ahora le pertenece. Es en esta circunstancia que los hijos comienzan a buscar como locos la carpeta con los documentos por toda la casa. Lamentablemente no lo logran, y al estar en disputa por los bienes, comienzan los problemas. Una noche, la hija más chica, ya desesperada, pide por respuestas a su padre y después de un rato se queda dormida. Después de unos minutos comienza su sueño. Se encontraba en la casa, en la habitación que comparte con su hermano, pero se encontraba sola, no había nadie. En el sueño, ella estaba recostada en la cama y comenzaba a dormitar. Tenía mucho sueño, pero sentía mucho frío y eso impedía que pudiera conciliar. De golpe, el frío disminuye, y cuando se gira para acomodarse, ve a su papá junto a ella, justo al lado de la cama. La había tapado con un cobertor, pero al verla despierta, la toma de la mano y sin palabras, pero con una fuerza contundente, la jala para que se levante. Ya de pie, la abraza y sin soltarle la mano, continúa jalándola hacia otra habitación. Todo pasa muy lento, no intercambian una sola palabra. Ya en el despacho, él la guía hasta su escritorio y cuando está justo enfrente de la silla dispuesta a sentarse, él mueve la cabeza negando y le señala el cuadro que queda a sus espaldas. Acto seguido, ella despierta. La sensación que te invade después de un sueño tan vívido es desconcertante. Primero tratas de analizar de qué trató todo y después buscas aterrizar las ideas o desecharlas cuando se trata de pesadillas. Su instinto fue el mismo. En cuanto despertó de golpe, se levantó lo más rápido que pudo buscando a su padre en la habitación, pero el esfuerzo le provocó un mareo y tomó una pausa para sentarse. Consciente ya de que había sido un sueño, trata de definir sus sensaciones y es ahí, cuando está analizando lo que sucedió, que recuerda la imagen del cuadro. Va corriendo al despacho, directo al cuadro, lo levanta de una esquina y cae un sobre.
Explicarle a los demás cómo de pronto tenía la clave de dónde se encontraban los papeles pasó a segundo plano. Sus hermanos de todas formas no lo creerían. Lo relevante era que los había encontrado, atrás de una de tantas pinturas en su casa a las que nunca había prestado atención. Anécdotas así puedo contarles muchas, y estoy segura de que ustedes tienen otras dignas de compartir. ¿No encuentran desafiantes y atractivas esas similitudes? ¿Por qué mantenemos esas experiencias ultrasensoriales ocultas, cuando su análisis podría darnos respuestas y, mejor aún, vincularnos? En el vasto universo esotérico, la trascendencia se revela como un proceso evolutivo y una experiencia profunda que va más allá de los límites convencionales de la existencia. Desde mi punto de vista, trascender implica elevar la conciencia más allá de las limitaciones mundanas y conectar con dimensiones más elevadas de la realidad. Lo visualizo como un viaje interior, una exploración de los reinos espirituales que van más allá de la comprensión ordinaria. Este proceso no se limita a la mera superación de obstáculos terrenales, sino que implica una expansión de la conciencia hacia niveles más elevados de comprensión e interconexión cósmica. ¿Qué crees tú que como humanos necesitamos hacer para lograr trascender? Porque no todos lo logran. Incluso hay quienes se quedan en el limbo entre un plano y otro. La trascendencia implica liberarse de las ataduras del ego y experimentar una fusión con la esencia divina. Requiere, por supuesto, un trabajo interno exhaustivo donde organices tus prioridades y no arrastres pendientes, para que así puedas enfocarte en tus palabras y en tus actos, que al final es lo único que dejas en los demás. La meditación, la contemplación profunda y la búsqueda interior son caminos que pueden conducir a la trascendencia porque te van concientizando sobre ti mismo y tus áreas de mejora. Muchas de las personas que ya saben que su límite físico en este plano se acerca, viven de manera diferente porque desarrollan una conciencia distinta desde el momento en que saben que les queda poco tiempo. ¿Es hipocresía o es sabiduría? La respuesta depende solo de lo que realmente los motive. Totalmente. Hay una vida de diferencia entre las personas que se levantan y piensan, un día más, a las personas que sabemos que realmente es un día menos. De saber que una comida no la volverás a probar, la disfrutarías más. De saber que es la última vez que charlas con alguien, elegirías mejor tus palabras. De saber que esa oportunidad no se te va a volver a presentar, te esforzarías más en aprovecharla. De saber que ya no tienes más tiempo, no lo desperdiciarías. Porque no se trata solo del final del camino, sino del camino mismo. ¿Qué es eso lo que determina la manera en la que trasciendes cuando llega tu momento? Me gustaría compartir en este momento la experiencia de una persona muy cercana a mí, ya que de una manera similar estableció contacto con un ente conocido que había logrado trascender a otro plano. En esta experiencia, a partir de diferentes procesos de meditación, la persona en cuestión pudo lograr por medio de una guía llamada tradicionalmente medium, entrar en contacto con un familiar que había fallecido años atrás. La claridad y la precisión de la información era tal que era prácticamente imposible que la guía lo hubiese obtenido de alguna manera tradicional, ya que pese a que ellos habían tenido varias sesiones anteriores, nunca se habían tocado temas referentes al ente contactado. Este ente entró en contacto debido al deseo y a la intencionalidad de mi conocido de buscar respuestas a ciertas preguntas. Sin duda, creo que es posible que en la quietud de la mente se pueda experimentar momentos de elevación espiritual, donde la percepción de la realidad se expande más allá de los límites convencionales. En estos estados de trascendencia, se desdibujan las fronteras entre el yo y el universo, y se accede a un conocimiento intuitivo que va más allá de la mente racional. Este proceso implica el reconocimiento y la integración de aspectos más elevados del ser, como el alma o el yo superior. En este proceso uno puede experimentar estados de conciencia expandida, visiones simbólicas o encuentros con guías espirituales que ofrecen sabiduría y orientación en el viaje de la trascendencia. También los seres que nos aman y cambian de plano fungen como protectores, ya que una de las energías más fuertes en el universo es el amor, y no lo decidimos de manera superficial romantizando el concepto. Nos referimos a que el amor es una energía humana tan intensa que trasciende tiempo y espacio,
y por eso el vínculo generado entre dos seres llega a ser inquebrantable cuando es genuino. Todos estos aspectos que comprende el campo cuántico están siendo estudiados y analizados para tener cada vez más respuestas y más información sobre el humano y su misión universal. Es tan inmenso el tema y todo lo que abarca que no es posible tener una fórmula matemática o una comprobación científica que haga que crezca todo esto en ti. Si en algún punto esperas de nosotros algo similar, es prudente decirte ahora que no sucederá. Para nosotros no hay una sola respuesta, no hay una sola verdad. Es la integración de varias respuestas y de varias verdades lo que nos va dejando cada vez más claro que somos parte de algo tan grande y tan complejo que apenas lo vamos vislumbrando. Además, agrégale que al hacerlo, se requiere de mucha apertura, honestidad y empatía, aspectos que lamentablemente cada vez son más difíciles de encontrar en las personas. Incluso mentes científicas nivel genios, como Einstein o Tesla, direccionaron sus investigaciones hacia terrenos intangibles, siendo que estaban en un espacio y ambiente donde no había cabida para esto. Fueron sus propias experiencias las que los motivaron a seguir estas tendencias. ¿Será que también las grandes civilizaciones lograron trascender hacia otros planos? Es curioso que civilizaciones como los mayas, cuyo conocimiento y desarrollo era de lo más avanzado, planeaban y organizaban sus sistemas siempre a partir de una interconexión con el universo. Para ellos, las respuestas surgían del cielo, de la naturaleza y del cosmos. ¿Sería posible que siendo tan avanzados lograron establecer otros tipos de comunicación que hasta la fecha desconocemos? Preguntas que al día de hoy nos siguen cautivando y cuyas respuestas siguen sin esclarecerse, como el diseño, las técnicas y la ejecución de las pirámides alrededor del mundo. Similitudes en los relatos de distintas poblaciones sobre avistamientos cuando geográficamente están de polo a polo, o dibujos de las primeras civilizaciones donde documentan seres no humanos y dispositivos que usaban. Alrededor de todo el mundo hay indicios de contactos directos y hasta mensajes increíblemente plasmados en piedras grabadas con alguna tecnología térmica o en campos de cultivos con patrones perfectamente trazados donde los tallos parecieran doblarse a voluntad. Durante mucho tiempo se negó y se intentó cubrir, fallidamente, los contactos e interacciones de seres y objetos no identificados dentro de nuestros parámetros, y básicamente se tomó la misma medida con todo aquello que se cataloga aún hoy en día como desconocido. Tal vez los indicios que prueban contacto entre otras formas de vida y otras formas de energía son acercamientos que estamos próximos a develar. La intención de comunicarse es evidente. El mensaje es la parte que aún no nos queda clara. Es obvio que desconocemos algunas de las maneras en las que la comunicación ha traspasado distancias, idiomas y especies. Nos ha resultado más cómodo negar o ignorar como si eso lo hiciera inexistente. Hasta la naturaleza tiene su propio lenguaje, el cual no desciframos aún. En todo hay una interconexión donde fluye la energía, ya sea desde las raíces de los árboles que se conectan en el subsuelo hasta los hongos y sus esporas viajando a través del viento, llevando partículas con el fin de mezclarse con otros elementos. Todo con ese fin común, conectar. De alguna manera u otra, el mundo en el que vivimos es muy claro al expresar que el poder de todo reside en la conjunción de todos los elementos que lo conforman, y nosotros formamos parte importante de eso. Tenemos la inteligencia, el instinto y la capacidad de accionarnos no solo por necesidad, sino motivados por muchos otros impulsos, y eso nos diferencia del resto de los seres vivos. Así que concientizar sobre nuestro rol en un todo universal es vital. Más en el punto en el que nos encontramos como raza, donde pareciera que la historia no nos ha servido de lección, donde ya no existe una generación que no sepa de guerras, de fenómenos naturales devastadores o de los alcances de la maldad humana, solo por mencionar algunos. Es lógico si lo analizas. Para lograr una trascendencia se debe trabajar en el ahora. Bien dicen que cosechas lo que siembras. El impacto de tus acciones a lo largo de tu vida va marcando puntos decisivos no solo en tu camino, sino en el de los que se cruzan contigo a su vez. Y no hay día que no se abra o se cierre algún ciclo, porque diario decides en qué dirección emprendes.
Al final de todo, me gusta entender el concepto de trascendencia de una manera muy simple y fácil de procesar, visualizándolo como se encuentra en la letra de la canción Todo se transforma, del cantante uruguayo Jorge Drexler, la cual dice en su coro: nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. El cuerpo físico se queda y el cuerpo espiritual continúa su viaje transformado en energía invisible al ojo común, pero perceptible para aquellos decididos a encontrar y encontrarse en un mundo ultrasensorial. La trascendencia no es solo lograr cruzar las barreras materiales, es también comunicar y expresar tu perspectiva y conocimiento. Es desear ser recordados y dejar una huella. Es impregnar el legado que trabajaste en vida y que permanecerá en los demás aún después de que ya no estés en el mismo plano. Trasciende desde el amor, desde la transparencia y desde la luz. Intenta distintas maneras a lo largo del camino para asegurarte de dejar algo bueno, sin percibirlo como algo opcional.